nombre del Señor Jesús les damos la bienvenida a esta otra reunión espiritual en el estudio de la palabra del Señor, y este día vamos juntos a participar también de la cena del Señor. Para eso vamos a pedir al hermano Willy que pase, que tome los elementos que representan la carne y la sangre de Jesús y pueda repartirlas a los hermanos después de que oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo, te suplicamos que en este momento que todos vamos a participar del pan y del vino, del jugo de uva, y que cada uno de nosotros está consciente de lo que representan, de la carne que fue, del cuerpo de Cristo que fue entregado en la cruz y de su sangre que fue vertida totalmente a favor de la humanidad. Gracias por perdonarnos, Señor, que cada uno aquí lo tome dignamente para honrar a aquel que hizo un gran sacrificio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Creo que ya todos hemos recibido, ya estamos listos para participar, y es muy importante recordar lo que dice aquí, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, y además dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Creo que esta advertencia que es colocada aquí por el apóstol Pablo es realmente una realidad que han vivido muchos cristianos durante toda la historia, de no considerar que nuestra vida debe también estar de acuerdo al sacrificio de Cristo. O sea, nuestra vida debe reflejar el perdón de Dios a través también de una vida diferente, de una vida alejada del pecado, del sistema de este mundo, y viviendo para el Señor. Eso es vivir dignamente, vivir bajo la luz. Si hay algo que hay que arrepentirse, hay que hacerlo y hay que abandonarlo. A cualquier pecado hay que arrepentirse, cualquier actitud incorrecta que vaya en contra, no solo de la moral, sino también en contra de la santidad de Dios. Hay que arrepentirse y abandonar ese camino. Eso nos insta y nos hace reflexionar de que la vida cristiana no se debe vivir indiferentemente, sino debe realmente considerarse la importancia que es tener a Cristo en el corazón, la presencia de su Espíritu Santo. Amén. Ya que todos estamos listos, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, el Señor quiere que nosotros cada cierto tiempo, el periodo que utilizamos para participar de la cena del Señor, de tener la comunión con Él, estemos recordando qué fue lo que Él hizo, recordando su sacrificio, recordando el precio alto que Él pagó, pero también recordando que fuimos redimidos totalmente de nuestros pecados y que así debemos de vivir desde ese día en adelante. Comamos en el nombre del Señor.
Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por hacernos participantes de tu cuerpo. Muchas gracias porque podemos asimilar en nosotros de una manera gráfica, de una manera experimental, comiendo este pan, tu carácter, más de ti, Señor, en nuestras vidas. Desde ya te lo agradecemos. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todo es en memoria del Señor, para recordar lo que Él hizo, o sea, su sacrificio expiatorio. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Es lo que el sacrificio en la cruz, haberse entregado por nosotros y rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, rescatarnos de la muerte espiritual para darnos vida. Y dice, hasta que Él venga. Entonces debe ser un ritual que debemos mantenerlo hasta que estemos en su presencia, en su segunda venida. Bebamos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Tú dijiste, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor, que nos hace esperar en ese evento glorioso, pero sobre todo, habernos rescatado de nuestros pecados. Eso era lo que más necesitábamos. La resurrección es solamente el proceso final de aquellos que han creído en ti, Señor. Te agradecemos por tanto, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este día vamos juntos a considerar la importancia de la presencia del Señor. La importancia increíblemente está de acuerdo a lo que la cena del Señor nos habla, ¿verdad? Comer y beber dignamente. Porque si no lo hacemos así, alguien puede pensar, no, pues yo soy salvo para siempre. Sí, la salvación es eterna. Dios nos ha dado una gran salvación, pero nuestra conducta es muy importante. El pecado puede endurecer el corazón y llevar al hombre o al cristiano a una conducta de menosprecio a la santidad de Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo, o como hemos dicho, a la luz de esa verdad que es respetar y honrar al Señor. Por eso es que cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, porque ellos se lo pidieron, lo primero que se dice es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros debemos de vivir de tal manera que no solo nuestras palabras, nuestros pensamientos, sino principalmente nuestros hechos, que van a reflejar lo que somos internamente, glorifiquen y santifiquen el nombre del Señor. Así es que el título del mensaje es: recibamos el arca con rendición. Recibamos el arca con rendición. Primero queremos establecer una verdad. Una conducta correcta nos asegura la presencia del Señor. Como hemos mencionado ya, compartido con ustedes, la presencia del Señor es un hecho, porque Él es omnipresente. Pero el sentir o el experimentar o el percibir su presencia en nosotros y hasta sentirla, eso va a depender de que Dios quiera manifestarse
y que nosotros tengamos el espíritu correcto, la sensibilidad necesaria para sentirlo. De tal manera que la conducta o el comportamiento del ser humano es también una base para asegurar la presencia divina. Como el Señor habló de los antediluvianos, no hay, dice, todo el designio del pensamiento de sus corazones es el mal. ¿Qué les esperaba? Destrucción. Pero cuando él iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo, pero Señor, ¿destruirás los justos o los injustos? No puede ser que el juez de toda la tierra haga una cosa de estas. Pensó Abraham en su lógica y tenía razón. Y el Señor dijo, no, no lo haré. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Disculpen. Y Él no va a destruir a los justos juntamente con los injustos. ¿Por qué razón? ¿Por qué se dice eso? Porque la conducta de la persona es también determinante para tener la aprobación o la desaprobación de Dios. Una persona puede hasta pretender poseer la presencia divina a través de practicar una vida religiosa. O sea, él ora públicamente, él también lee públicamente la Biblia, él canta, en fin. Puede tener una vida religiosa y las personas muchas veces tienen vida religiosa para acallar los gritos de su alma y acallar los gritos de su conciencia. Pero la vida religiosa debe ser realmente un fruto de una comunión con Dios. La comunión que es intimidad con su espíritu y respeto a esa santidad. Una persona, por lo tanto, que es infiel, sea al Señor o sea a su esposa o a sus hijos o a la sociedad, cuando está siendo infiel, está robando a otros, está mintiendo a otros, está violando los derechos de los demás, está siendo infiel o está siendo deshonesto. Y a esa persona que es dura o indiferente a Dios en la vida del prójimo y a Dios mismo en su presencia que nos ve y aprueba o desaprueba nuestra conducta, es una evidencia clara de falta de respeto, y tarde o temprano Dios tratará con esa persona y podrá perder su presencia. Él no va más a hacerse sentir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con ese estilo de vida. El Señor nos enseña a nosotros a andar con aquellos que son como nosotros, como ovejas, ¿verdad? El justo debe buscar a los justos, tener comunión con los santos. La comunión con las tinieblas no es lo correcto, no es el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, si una conducta, un comportamiento humano es la base también de la presencia del Señor, o sea, no solamente el perdón de Dios, Dios nos perdona, pero es como veíamos en la Santa Cena. Si no están viviendo de acuerdo al camino de Dios, en una vida de luz, entonces hay una falta de respeto al Señor. Allí van a venir tratos, por eso dice, algunos duermen, otros están debilitados espiritualmente hablando. Entonces una conducta o proceder incorrecto asegura también la pérdida de la presencia divina. Porque nosotros vivimos en una relación con Dios y con el prójimo constantemente, y ambas relaciones son conectadas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, Dios nos trata de acuerdo también a cómo nosotros tratamos al prójimo, porque en la vida del prójimo también está el Señor, y nuestro respeto al prójimo es una evidencia también de nuestro respeto al Señor. Dios puede demorar en actuar contra alguien, contra una vida de un infiel, por ejemplo, pero llegará el momento en que lo hará y dolerá. En 1 Samuel, capítulo número 2, encontramos la vida de personas religiosas que hasta eran sacerdotes, los hijos de Elí. Y dice ahí en 1 Samuel capítulo 2, verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, si no tenían conocimiento de Dios, porque no habían crecido en su relación con Dios.
Y la Biblia dice que la falta de profecía o la falta de conocimiento, el pueblo se desenfrena. O sea, hay un camino equivocado, un camino torcido. Y ellos eran sacerdotes, pero por herencia, por genealogía, pero en sus corazones ellos no ministraban al Señor y se aprovechaban del pueblo. En el verso 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ya sabemos, yo no quiero entrar en detalles, pero realmente lo que hacían era alimentarse de las ofrendas, se aprovechaban, tomaban más de lo que les era debido, de lo que les tenían ellos por derecho, y entonces ahí había un menosprecio, ¿verdad? Ellos no tenían que comer la gordura, pero ellos tomaban también lo que era la grasa, como dice aquí, quemen la grosura, primero y después toma tanto como quieras, le decían las personas que llegaban a ofrendar, pero no, ellos tomaban desde el principio para tomar una mayor cantidad. Entonces había realmente una impiedad, una falta de respeto a las cosas del Señor. Hoy en día, cuando hablamos de ofrendas, estamos hablando de alabanza, estamos hablando de oración, estamos hablando de evangelismo, estamos hablando de varios aspectos que son parte de la vida espiritual del cristiano y que deben tomarse con mucho respeto. En el verso 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Imagínense, la mala fama había llegado a oídos del padre y él no había hecho nada. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, además de que ellos faltaban el respeto a las ofrendas, de que ya eran considerados hombres impíos, imagínense, dentro del pueblo de Dios, pero impíos. ¿Por qué? Por su conducta. Además de eso, ellos también eran infieles, inmorales. Finés tenía su esposa, me imagino que Ofni también, o tal vez era el soltero, porque se menciona más adelante la esposa de Finés, ¿verdad? De Finés. Y ellos, a pesar de tener su esposa, dice aquí que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, estaban también deshonrando al Señor dentro del propio tabernáculo. O sea, tal vez no propiamente lo hacían ahí, pero era obvio, porque eso hubiera sido desastroso. Juicio, probablemente fuego hubiera caído sobre ellos, pero lo hacían. Ellas vivían una vida que no les importaba. O sea, nosotros no podemos vivir una vida indiferente, no podemos vivir como querramos y después pensar que Dios hace de la vista gorda y que Él no le interesa nuestra vida. Hermanos, en el nombre del Señor, que nuestra vida siempre sea correcta, que nuestra vida sea santa, que nuestra vida sea un reflejo del respeto que le tenemos a la santidad de Dios. En el verso número 25 dice: si pecara el hombre, eran las palabras de Elí para sus hijos, contra el hombre los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, que era lo que ellos estaban haciendo, ¿quién rogará por él? Se dan cuenta que el pecado era tan grande que ya estaban cayendo a la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, ellos no fueron estorbados ni impedidos en su mal proceder. Consejitos no eran suficientes. Elí tenía que haber actuado de una forma drástica, hasta tal vez hubiera sido necesario sacarlos del sacerdocio y no permitir que continuaran. Así él hubiera continuado vivo y él mismo hubiera tenido la aprobación de Dios, pero él no hizo nada. No hubo arrepentimiento en los corazones de estos muchachos. Entonces, la conducta incorrecta debe ser corregida. El corazón debe enmendar su proceder. Nosotros no podemos vivir, como dice Proverbios 28:13, aquel que se arrepiente y se afasta o se aleja, alcanza misericordia. Pero el que no lo hace va a caer, dice la Escritura. Entonces, la persona debe presentar evidencias de arrepentimiento a través de su conversión. Tiene que corregir lo que está mal. Si se arrepiente por algo, es porque había fallado. Es también necesario
corregirlo y no continuar. Dios tiene mucha paciencia y mucha benignidad con todos nosotros, con la humanidad entera, y que no conocen la verdad, más principalmente con el pueblo de Dios que conoce o que se supone que deben tener entendimiento. Nuestra responsabilidad es mayor. El trato de Dios para con nosotros puede ser más duro si nosotros no actuamos de una forma llena de respeto, porque Dios sí es misericordioso. La Escritura nos dice allí en Éxodo capítulo 34 y el versículo 7, que guarda misericordia. Jehová, dice el verso 6, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, todo eso el Señor lo perdona. Pero dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, tampoco va a cerrar los ojos para aquellos que son de su pueblo, pero como son de su pueblo, son sus hijos, no va a hacer nada, no de ninguna manera. Por eso Él es justo, por eso Él es el juez de todos los seres, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, hay necesidad de cambios. Por eso es que cuando leemos el mismo representante de la ley que fue Juan el Bautista, porque la ley y Moisés llegaran hasta el profeta Juan el Bautista, según la palabra clara de nuestro Señor Jesucristo. Y en Lucas, entonces, capítulo número 3, vean cuál era la predicación de Juan. Él, hablando al pueblo del Señor para preparar el camino del Señor, Él les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. O sea, el hecho de ser de la descendencia de Abraham, hablando biológicamente, eso no les daba una garantía. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, no importa si no son descendientes biológicos, pero si son hombres de fe, ahí pueden ser hijos de Abraham, aunque sean gentiles. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, dijo Juan. Por tanto, todo árbol, todo hombre que no da buen fruto, arrepentimiento, se corta y se echa en el fuego. O sea, el trato, el juicio de Dios está sobre aquel que no hay arrepentimiento, que no manifiesta arrepentimiento. Eso no significa que Dios se mantiene indiferente o frío durante ese periodo o inactivo. Al contrario, Él está tocando el corazón, Él está redarguyendo el corazón, Él está, por su Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado. Y dice, y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Cuando está hablando de arrepentimiento, ellos preguntaron, pues sí, nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿qué haremos? Entonces aquí viene el consejo, porque eso tiene que ver también con arrepentimiento y con mudanza de conducta, de proceder, comportamiento. Y respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, amor fraternal, comparta con el prójimo. Vinieron, no sean duros, es lo que está diciendo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, publicanos que eran famosos, las personas más ricas, porque se aprovechaban de cobrar impuestos y cobraban de más y se hacían ricos. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Ustedes, publicanos. Les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Ellos sí eran ordenados por el gobierno romano, el imperio romano, para cobrar impuestos. No había problema, pueden cobrarlos, pero no exijan de más. Entonces hay cambios, hay evidencias de conversión. Vinieron también también le preguntaron unos soldados, verso 14, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Extorsión, o sea, por su posición de ser parte de la autoridad del ejército, podían ellos imponer su fuerza, su autoridad, su espada,
y extorsionaban, también sacaban dinero. Entonces Juan les dijo, ustedes conténtense con su salario, ¿no? Esas son evidencias de un cambio, ¿verdad? Entonces la conversión es esperada de parte de Dios. Dios siempre espera que cada uno de nosotros tengamos una conducta y un proceder distinto si es que nos llamamos cristianos o decimos tener vida religiosa. En el Salmo 90, verso 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. El Señor quiere tratar con el hombre y dices, convertíos, vuélvanse hijos de los hombres, convertíos. Salmo 90, verso 3, convertíos, hijos de los hombres. Cambien su forma de ser, abandonen hasta donde han llegado en su comportamiento. Jeremías, el profeta, hablando al pueblo del Señor principalmente, dice en el capítulo 3 y verso 14, convertíos, hijos rebeldes. O sea, la actitud era contraria, el camino era contrario al Señor. Y dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. O sea, está hablando de una relación espiritual entre Dios y su amada iglesia del Antiguo Testamento. Y dice, y os tomaré uno de cada ciudad, fíjense, y 2 de cada familia, y los introduciré en Sión. O sea, habrá una elección de uno, de otro, de diferentes ciudades, de aquellos que se conviertan, y los introducirá en Sión. ¿Qué es Sión? La iglesia, el lugar donde están los primogénitos, los santos, los que están alistados en los cielos. Y aquí mismo en Jeremías capítulo 3, verso 22 dice, convertíos, hijos rebeldes, y escuchen, y sanaré vuestras rebeliones, sanaré. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. O sea, hay un reconocimiento de conversión, viendo en Dios que en Él está la autoridad de también ayudarnos, de sanarnos, de curarnos, pero también nosotros debemos manifestarle a Él esa honra que Él merece. Y en el libro de los Hechos, capítulo número 3, versículo número 19, el apóstol Pedro está diciendo esto al pueblo del Señor cuando ellos preguntan qué deben hacer después de oír que habían crucificado al Señor. Dice Pedro, así que arrepentíos y convertíos, sientan dolor en su corazón, convertíos, dejen de hacer lo que están haciendo, para que sean borrados vuestros pecados. O sea, la limpieza viene por arrepentimiento y conversión, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, entonces tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, está hablando de su presencia. Para poder sentirla es necesario arrepentimiento, pero también conversión. Y esto es vital en la vida espiritual. Cuando no hay cambios, entonces Dios actúa y dolerá. Por eso es que vemos, regresando a 1 de Samuel, encontramos que el pueblo de Israel en aquella época estaba viviendo un periodo de impiedad, de abandono. Querían ser como el mundo, querían un rey como las demás naciones. Entonces, aquí en 1 de Samuel, capítulo número 4, verso 1 al 4, vemos que en ese periodo de Elí, de sus hijos, dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Se inició aquí en este periodo una batalla contra los enemigos acérrimos de Israel, los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, o Ebenezer. ¿Qué es Ebenezer? Ustedes saben lo que quiere decir piedra de ayuda. O lo que se menciona, hasta aquí nos ayudó Jehová, la piedra de ayuda. Nosotros podemos utilizar esa frase como algo precioso, como algo poético, como algo espiritual, y así debe ser. Sin embargo, no debe ser una frase ya estereotipada, una frase ya usada de tal manera que solo sea mencionada del diente para el labio, o de los dientes a los labios, de la boca para afuera.
y no del corazón. Por eso es que en Ebenezer, ellos perdieron el arca. Estaban en el lugar donde Dios ayuda, la piedra de ayuda, pero ellos perdieron la piedra de ayuda, la roca que les daba ayuda y socorro. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Fíjense ustedes, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué estamos teniendo derrotas? ¿Por qué estamos pasando por estos momentos tan difíciles, contrarios, de pérdida, de muerte? ¿Por qué? O sea, muchas veces podemos preguntarnos, y lo que más debemos hacer es escudriñar nuestros corazones para saber cómo estamos viviendo, cómo estamos comportándonos. El comportamiento, la conducta que nosotros tenemos con el prójimo, con nuestros más cercanos, esposa, esposo, hijos, hermanos en Cristo. Generalmente con ellos no tenemos, no damos a entender todo lo que somos, pero a veces cuando somos bastante duros, sí, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar esa forma de vivir. Dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Ellos pensaron que solo era con traer el arca, aquella caja de madera que representaba la presencia del Señor, y era algo extraordinario. La caja de madera de acacia cubierta de oro, con el propiciatorio y los 2 querubines sobre el propiciatorio, que se debía llevar por los levitas. Y dice: para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos estaban creyendo que la presencia del Señor allí entre ellos, representada a través del arca, los salvaría de los enemigos y les daría las fuerzas y la victoria sobre ellos. Y dice entonces: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá. El Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo, donde estaba Elí, donde Ana llegó a orar. Ahí estaba el lugar. Y dice: trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, aquellos impíos, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. O sea, imagínense, gente impía trayendo el arca, algo físico, pero el Señor espiritualmente no estaba con ellos, pero ahí estaban llevando el arca. ¿Qué entramos a ver ahora en este momento? Una conducta incorrecta provoca la pérdida de la presencia del Señor. Otra vez, Dios es omnipotente, es un hecho que Dios está presente en cada vida, pero Él se puede ausentar al no sentirlo debido a la conducta de las personas. Y el Señor quiere que esto quede bien claro en nuestros corazones, porque aquí realmente sucedió, y el arca llegó ahí, y dice la Escritura en el versículo número 10, capítulo 4, verso 10: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, a pesar de tener con ellos el arca. Porque el arca va a dar todos sus beneficios si el pueblo que lleva el arca, si los sacerdotes que llevan el arca, viven de acuerdo al estilo de vida de Dios. Si no es así, se pierde todos los beneficios, toda la protección. Por eso se preguntan: ¿pero por qué está pasando esto? ¿Por qué? Porque hay que cambiar, hay que obedecer, hay que dejar la rebeldía, hay que dejar la desobediencia, hay que dejar a un lado la falta de respeto a la presencia santa de Dios. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Imagínense. Y el arca de Dios, dice aquí, fue tomada, y murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. El arca de Dios fue
tomada. Y entonces en el versículo 21 y verso 22 del capítulo 4, encontramos la muerte de la esposa de Finés. Y dice en el verso 21, cuando él oyó que su marido había muerto, vinieron los dolores de parto, dio a luz y ella también murió, imagínense. Había muerto también su suegro, que cuando oyó que el arca había sido tomada, cayó y era tan viejo, ya 90 y tantos años, se desnucó y murió. Y dice aquí, entonces en el verso 21, y llamó al niño que nació, al hijo de Finés, Icabod. Esa palabra en hebreo significa trasladada es la gloria de Israel. Dice, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, traspasada, llevada de un lugar a otro, por haber sido tomada el arca de Dios. O sea, el nombre dado a ese hijo fue en función del hecho de perder la presencia de Dios a través de perder el arca. Los filisteos se llevaron el arca. Pero ustedes van a ver ahí que no fue tanto que los filisteos la tomaran, sino que Dios la entregó. Y entonces dice en el verso 22, dijo, pues traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Muy bien, entonces en este momento veremos lo que podemos llamar de la emigración de Dios. La emigración de Dios. Muchas personas emigran, se van a otros países, muchos guatemaltecos, brasileños, muchas naciones se van para los Estados Unidos, abandonan su tierra natal, su país, y eso es lo que significa emigrar, es dejar el lugar de su residencia y comenzar a vivir o establecerse en otro lugar. El Señor emigró, dejó su lugar, dejó su tierra, dejó su pueblo y se dejó llevar por los filisteos para mostrar su desaprobación al pueblo y al grupo de los sacerdotes, y fue llevado en medio de los enemigos. Es impresionante que esto también es una figura de lo que sucedió con Cristo Jesús, que es el arca de Dios que se manifestó porque Dios se hizo carne. Cuando Él vino a esta tierra, Él también voluntariamente emigró. Se fue de la tierra al infierno. No lo tomaron los demonios. Él se entregó voluntariamente porque solo en aquel lugar Él iba a vencer al enemigo. Él iba a vencer al dios Dagón y a sus secuaces y a destruirlos y de ahí salir con gran victoria. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre los enemigos fue hecha por el propio Señor y únicamente por Él. Por eso es que hay una relación impresionante aquí en relación a esto. La gloria fue menospreciada en Israel y fue llevada a aquel lugar, pero de ahí salió con gran victoria. Entonces fueron juzgados los hijos de Elí, Ofni y Finés, y porque, bueno, ya mencionamos, ellos no presentaron evidencias de arrepentimiento y obviamente ningún cambio. Siguieron viviendo su vida religiosa externa sin una vida espiritual interna. Entonces la emigración sucedió y dice en el capítulo 5, verso 1, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Oigan esto, la llevaron desde Ebenezer. ¿Qué quiere decir Ebenezer? Piedra de ayuda. Si aquí en este momento ya era llamado así este lugar, no sabemos, porque aquí en el capítulo número 7 de primero de Samuel, fue él el que le colocó ese nombre. Dice en el verso 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer a la piedra. Puede ser que el lugar ya se llamaba así, pero la piedra fue puesta como Ebenezer, porque diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. O sea, a esa piedra, según se cree, tenía el nombre ahí, Ebenezer, la piedra de ayuda. La roca, está hablando de Cristo, de nuestro Dios como la roca eterna.
nuestra roca de salvación. Entonces aquí en el capítulo 5 vemos que es llevada desde Ebenezer, la roca de ayuda, hasta Asdod, que quiere decir poderoso. Y es también muy significativo que en el libro de Miqueas aparezca un versículo que revela cómo el Señor también abandonó a su pueblo por un tiempo. Dice, después de haber sido él rechazado. Miqueas capítulo 5, verso 3 dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Los dejará hasta el tiempo que dé a luz. Como otro texto dice, y volveré a mi lugar. Él ha prometido, sí, Él va a regresar a los cielos, pero nuevamente vendrá para rescatarnos. Bueno, entonces el pueblo filisteo se llevó el arca, la introdujo, la colocó dentro del templo de Dagón, su dios, en Asdod. Se mencionan aquí en el capítulo 5 3 ciudades, habían 5, porque eran 5 príncipes y 5 ciudades principales de los filisteos, y aquí se menciona Asdod, Gat y Ecrón. El pueblo de los filisteos tuvo el arca de Dios en el templo de Dagón como un trofeo. Ellos solo vieron como un trofeo, que era su Dios, Dagón, que les había dado la victoria en contra del Dios de Israel. Imagínense cómo se sentían. Pero qué tremendo, qué humildad de parte del Señor, qué humildad de parte de Jesús, cuando Él se entregó voluntariamente a los principados y potestades para pagar el precio que era necesario para el perdón de nuestros pecados. Pero el pueblo de Israel, el pueblo filisteo, no aprovechó la presencia poderosa del Señor. De hecho, en el propio infierno tampoco hubo un arrepentimiento, solo miedo, terror. De hecho, ya no tenían más chance de arrepentimiento. Entonces, no había ellos ni entendimiento de poder ser parte de una salvación. Estaban para ser destruidos, como sucedió también con los filisteos. En ningún momento vemos aquí que ellos se pudieran haber arrepentido, cambiar de su actitud y ver que el Dios que ellos tenían y los dioses que tenían era solamente una representación de su idolatría y de su pecado, y que necesitaban volver o se arrepentir y entregarse al Dios de Israel. Eso era lo que podrían haber hecho, pero no lo hicieron. No aprovecharon la presencia del Señor, no abandonaron su estilo de vida, no amaron la santidad y no aceptaron el poder divino que estaba en medio de ellos. De hecho, la Escritura dice aquí, en el capítulo número 6, verso 1, estaba el arca de Jehová en la tierra, estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Imagínense, tiempo suficiente para manifestarse de muchas maneras. Él lo hizo a través de juicios, a través de una plaga de ratas, ratones, una plaga de tumores, de úlceras. Era algo tremendo, la gente estaba muriendo. Por eso es que fue trasladada de una ciudad a otra para librarse y para pensar que solo era una casualidad o eran accidentes que estaban pasando en medio de ellos. No podían ver que era el Dios único y verdadero que estaba ahí en medio de ellos, dándoles una oportunidad. Pero ellos no la vieron, no pudieron comprenderla, solo vieron el arca como un trofeo de guerra. A pesar de que el Señor los estaba destruyendo, y ellos mismos proclamaron aquí en el capítulo número 5, en el capítulo número 6, diciendo que ese era el Dios que había librado a Israel de Egipto y que había destruido a Egipto. Conociendo eso, no se convirtieron. Conociendo eso, no tuvieron el entendimiento ni el espíritu correcto para rendirse al Dios de Israel. El Señor los hubiera aceptado, no hay duda.
Quiero mostrarles algo aquí. En lugar de eso lo colocaron en la casa de Dagón, su dios. El único Dios que debía reinar en la vida de ellos y en la vida religiosa de ellos era el Dios que estaba ahí. Pero ellos no podían verlo. No abandonaron su estilo de vida, no abandonaron su cultura, no abandonaron sus costumbres. Ellos continuaron con su vida. Entonces pasaron el arca a Gat, que quiere decir prensa de uvas. Y eso significa que continuó la presión de Dios sobre el pueblo filisteo. ¿Verdad? Yo estoy aquí con un propósito. Estoy aquí para dar a conocer que yo soy el Dios, el único Dios verdadero que existe, el Dios de Israel, que mi pueblo me rechazó, pero yo estoy aquí en medio de ustedes, de esos gentiles, pero ni ustedes están consiguiendo verme. Imagínense qué triste eso. Y continuó la presión, por eso se llama prensa de uvas. Continuó la presión, Dios juzgando a los enemigos, pero no tuvieron entendimiento para confesarlo como el único y verdadero Dios. No pudieron confesarlo. No hubo conversión. Entonces, como en Gat también estaban los juicios cayendo, decidieron enviarla para el arca, para Ecrón. Y Ecrón, ¿saben qué quiere decir Ecrón? Significa emigración. Es tremendo. Significa arrancar por la raíz. O sea, la llevaron a Ecrón. El arca fue llevada a aquel lugar que significó que Dios voluntariamente había abandonado su país, su tierra, su pueblo escogido para estar en un pueblo que no era el suyo, que estaba ahí con propósitos definidos para mostrar su poder y su gloria. No fue deficiencia de Dios en su pueblo, fue su pueblo que no le dio la honra y la gloria al Señor con su estilo de vida correcta, fiel. Entonces Dios los abandona y Él viene a luchar solo por ellos, solito, luchando por ellos. Cuando Jesús ayudó ya vimos que eso representa cómo el Señor es llevado al infierno voluntariamente debido al pecado de su pueblo, y ahí en ese lugar Él vence a Satanás y sus ángeles, y Él da una gran victoria a su pueblo y a los gentiles, y allí comienza nuestra gran salvación a través de la emigración de Dios. Cuando Jesús apoyó, o mejor dicho, ayudó a los gentiles en su ministerio, uno de esos gentiles fue un centurión romano, ¿se recuerda? Ese centurión romano que tenía un siervo que estaba enfermo, después de que su siervo fue curado, manifestó él gratitud y todo, pero al principio él podía manifestar principalmente el respeto y la confesión de quién tenía la autoridad y el poder en sus manos y en sus labios: Jesús. Digo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Señor, no soy digno de que vengas a mí. No soy digno de que vengas a esta casa, ¿verdad? A esta casa donde pueden haber ídolos, pero que yo quiero quebrar mis ídolos. Yo estoy dispuesto a que ellos caigan, se desmembren, y a rendirme delante de tu presencia. Pues solo di la palabra y mi siervo será sano. Y así fue. Y el Señor dijo, ustedes se recuerdan de este hombre, se admiró de su fe, dijo, ni aún en Israel he hallado fe como esta, o tanta fe como la de él. Cuando él dejó Palestina, porque fue rechazado también por los líderes religiosos, dejó Galilea y se fue al norte y fue hasta Tiro y Sidón, una ciudad gentil. Y cuando estaba allá, una mujer cananea o sirofenicia, dice, o sea, tierra de los fenicios, lo reconoció como el Dios de Israel y como el único que podía ayudarla a cambiar la condición de su vida, la condición de su hija, la condición de ella, la condición prácticamente de su familia. Y ustedes saben ya la humillación de esta mujer, reconociendo que sí era una perrilla, reconociendo su condición miserable, pero también viendo en el Señor Jesús su única oportunidad, y ella la aprovechó en la inmigración del Señor en aquel lugar. Ella lo aprovechó y entonces el Señor le dijo: oh mujer, grande es tu fe,
hágase contigo como quieres. Y el Señor le dio esa orden y su niña fue curada, librada del demonio. O sea, el Señor ayudó a esta gentil. Su presencia estaba allá, el arca de Dios estaba en aquel lugar. Imagínense que cuando Él llegó a Gadara para libertar a aquel endemoniado gadareno, nos dice Mateo 1, un gadareno, un demoniado, Marcos menciona 2, no interesa, pueden haber sido esos dos mismos, personas endemoniadas, habían tantos demonios ahí, que era una legión, pero tuvo la oportunidad de cambiar la vida de ese pueblo de Gadara a través de la presencia del Señor. El arca llegó ahí, abandonó aquel ministerio que estaba efectuando y fue para allá para libertar a un hombre. Les mostró que había una puerta abierta para abandonar ese estilo de vida, esa violación de los mandamientos del Señor. Pero después de que este hombre fue libertado de la legión de demonios, en lugar de recibirlo y convertirse a él, le pidieron que se fuera. Dice ahí la Escritura que se acercaron a él y le pidieron que se fuera de sus confines. Y él se fue rechazado. Igualmente, él estaba en medio de los filisteos y ellos no estaban ni ahí por la presencia, a pesar de reconocer que algo estaba pasando y que no había nadie más que estuviera haciendo lo que estaba haciendo. Tumores, de repente aparecieron tumores, de repente aparecieron úlceras, de repente aparecieron ratones, plagas de esto, plagas de lo otro, gente muriendo. ¿Qué está pasando? ¿Será solo por el arca? ¿Será posible? Impresionante. Entonces los filisteos también sacaron de su tierra, igual que estos gadarenos, al arca. La deportaron. La deportación es una de las cosas más humillantes que una persona puede tener. Que la puede enfrentar cuando viola, que la puede enfrentar por una injusticia, pero es algo terrible. Dice aquí en 1 de Samuel, capítulo número 5 y verso número 11, dice, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Ya no puede estar en Asdod, ya no estaba. En Gat la sacaron. En Ecrón no puede continuar aquí, ¿verdad? Porque también vamos a morir igual que todos y vamos a terminar como pueblo de Egipto siendo totalmente destruidos. Entonces, enviad el arca del Dios de Israel, enviadla, ¿a dónde? A su lugar. Vuélvase a su lugar. Nosotros no podemos tenerla aquí. Esto no es un trofeo de guerra, esto es la presencia del Dios de Israel. Y nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, y no nos mate. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí también. O sea, el Señor tratando, porque ellos no estaban, primero eran enemigos, segundo no estaban reconociendo que Él estaba ahí con determinados propósitos. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo, dice. Entonces encontramos que dice en el capítulo 6, verso 1, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, imagínense, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Y dice, hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su pueblo. O sea, ya estaba determinado que la debían regresar, pero querían saber de qué manera. Y entonces los adivinos y los sacerdotes de los dioses falsos de los filisteos les dijeron que tenían que dar una expiación, pagar una expiación, y entonces hicieron figuras para ellos ser curados, figuras de los tumores, tumores de oro, 5 ratones de oro, y porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Entonces pusieron en una caja la expiación y la iban a mandar de regreso a Israel. Qué interesante todo esto. Después de ver entonces los tratos de Dios contra ellos, en vez de rendirse, pensaron que lo que habían sucedido
era solo un accidente. En lugar de rendirse, en lugar de reconocer al Dios de Israel, en lugar de decir nosotros también queremos ser adoradores de ese Dios, la rechazaron, la enviaron de regreso y pensaron que todo lo que les había pasado era un accidente. Entonces el arca, por último, es enviada de regreso a su tierra. Y dice aquí en el versículo número 7 del capítulo 6, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen. Fíjense ustedes lo que hicieron, porque como ellos no estaban creyendo que lo que había sucedido era de parte de Dios, sino estaban pensando y teniendo la esperanza de que fuera un accidente. Esto sucedió por acaso. Esto nos vino porque a veces la vida nos trata así, pero no es que sea Dios, ¿verdad? Bueno, entonces ellos dijeron, hicieron una prueba, vean ustedes, hicieron una prueba muy fuerte, una prueba difícil. Y dice, tomad luego 2 vacas que críen, o sea, estaban con sus terneros, tal vez recién paridas, a las cuales no haya sido puesto yugo. Según el historiador Josefo, hablando de este pasaje, él dice que las vacas se encaminaran por un camino y luego llegaron a una bifurcación, a una encrucijada donde habían 2 caminos, una bifurcación, y este camino llegaba o dirigía para Ecrón, donde estaban las crías, y este otro camino se iba para Bet-Semes, que era ya el territorio de Israel. Y ellas agarraron este camino, sabiendo que por su instinto como madres, ¿verdad? Sabían que sus crías estaban para allá esperándolas, y ellas estaban bramando fuertemente. Entonces ellas hicieron una prueba. Los filisteos escogieron esas 2 vacas, separaron las crías, y eran 2 vacas que nunca les habían puesto uncido yugo. O sea, tampoco iban a recibir el yugo, porque para que un animal acepte el yugo, tiene primero que ser tratado, tiene que ser domado. En el caso de los bueyes, son castrados los toros para que acepten el yugo. Entonces, esos animales, además de estar emocionalmente, instintamente trastornadas, porque fueron separadas de sus crías, ellas no estaban satisfechas con el yugo, o sea, pudieron haber regresado. Lo que los filisteos hicieron fue todo lo necesario para contradecir que era Dios el que estaba actuando en medio de ellos. Eso lo hicieron. Y dice ahí, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Entonces, sucede aquí en el verso número verso 9, y dice, 8, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro. Y ellos pusieron un carro nuevo, un carruaje, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ellas. Ideas locas de estos sacerdotes y adivinos, y la dejaréis que se vaya. Imagínense que el Señor tampoco no rechazó, porque eran levitas que habían ser llevados, no habían levitas, entonces Él aceptó un carro. Él dejó que lo pusieran en ese carro. Mucha gente es así, no tiene entendimiento de las cosas del Señor y utilizan carros de filisteos para tratar de ahuyentar la presencia del Señor, de llevarla para otro lugar, que regrese a su tierra. Y dice, verso 9, y observaréis, estaban mirando, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, por el camino de su tierra, el camino de la tierra del arca, de donde pertenece, Él nos ha hecho este mal tan grande. Si esas vacas se dirigen hacia la tierra, el Señor nos ha hecho ese gran mal. Si no, es que así que fue un accidente. Y si no, dice, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Entonces, leamos hasta el final, en verso 12 dice, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y escuchen, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Increíble, ¿eh? Por el camino de Bet-Semes. Y dice, Bet-Semes significa casa del sol o templo solar.
por el camino del oriente, podríamos decir. Y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas, más o menos era un trayecto de 10 millas, o sea, aproximadamente 16 kilómetros, que ellos caminaron sin detenerse, sin retroceder, bramando y bramando y bramando. Mugiendo estaban ellas por sus crías, pero ahí iban, caminando hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. 7 meses había pasado entre los filisteos, ellos no se atrevieron a ir a recuperarla, qué tristeza. Entonces el arca regresó sola. El Señor condujo una carroza de filisteos. Allí iba el arca, no había cochero, no había quien estuviera dirigiendo el arca. Fue Dios el que les mostró a los filisteos que Él vino a tratarlos, que Él vino a juzgarlos, que Él vino a darles una oportunidad, y que ellos no la aprovecharon, prefirieron seguir en su idolatría, prefirieron seguir con su conducta incorrecta, con su religiosidad, con su cultura, en lugar de rendirse a la presencia del verdadero Dios. Pero el Señor condujo esa carroza con esas vacas, imagínense, y en esas condiciones que ellas no pudieron, que no tenían, nunca habían tenido yugo en sus pescuezos, pero bien dice el Señor, llevad mi yugo, Mateos 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. A solo aquellas personas que se rinden, solo aquellas personas que aceptan el yugo desde su juventud, ellos van a poder andar y rendirse, andar por el camino de Dios y rendirse a la presencia del Señor. Entonces el arca regresa sola. Es impresionante que cuando leemos en Isaías capítulo 1, verso número 3, donde dice: el buey conoce a su dueño. Esas vacas estaban bramando, pero estaban obedeciendo al que era su creador. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Tener una religiosidad, tener una fachada de religiosidad, eso no es suficiente. Es necesaria una comunión con Dios y una conducta adecuada a la luz que refleja esa comunión. Entonces el arca regresa sola, sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Entonces los filisteos reconocieron que Dios les había hecho ese mal. Caminaron las vacas todo ese trayecto, y dice la escritura que cuando llegaron a ese lugar, y dice en el verso 14, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Interesante, ¿no? Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Aún aquellas vacas fueran ofrecidas en holocausto, o sea, fueron sacrificadas y quemadas allí en el altar con la madera de esa carroza, o de ese carro que habían preparado, que era de madera, ¿verdad? Entonces fue un milagro lo que sucedió. A ver, esas vacas ser llevadas a la fuerza, digámoslo así, pero ellos estaban reconociendo que necesitaban obedecer a pesar del instinto materno, a pesar de sentir la necesidad de estar con sus crías y alimentarlas y cuidarlas. Ellos no pudieron regresar y se entregaron en sacrificio, porque ellos sí reconocieron quién era el que estaba en el arca, o mejor dicho, en la carroza. Bien dice la escritura también en Juan capítulo número 1, hablando del Señor, dice: la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él venía a dice aquí también, hay un versículo que está más claro todavía,
que lo olvidé por un momento, pero dice aquí, en el mundo estaba, el verso 10, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El mundo no lo conoció. Los filisteos no lo conocieron. No vieron que él era el creador del universo, el creador de todas las cosas. Y también los suyos, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Ni estos tuvieron. Por eso dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La falta de conocimiento, la falta de profecía, pero es conocimiento, nos lleva por un camino equivocado. Entonces fue un milagro lo que sucedió con aquellas vacas. Evidencia clara del dominio del Dios de Israel sobre la propia naturaleza animal, que en contra de sus propios instintos fuertes andaban bramando por sus terneros y no se apartaron ni a derecha ni a izquierda. Entonces allí comprobaron qué era lo que había sucedido. Los israelitas resistieron al Señor, los filisteos también, pero estas vacas no se resistieron y se entregaron en sacrificio. Oh, que nosotros aprendamos el mensaje, que aquellos que tienen sin entendimiento, estos otros también no tienen conocimiento, pero las vacas tuvieron que rendirse, se rindieron. ¿Qué es lo que nosotros haremos de la presencia del Señor? Necesitamos rendirnos delante, rindámonos al Señor, reconozcámoslo, que reconozcamos que lo que está sucediendo entre nosotros es la propia intervención de Dios, sea una cosa difícil, sea una cosa buena, sea lo que sea. Reconozcamos que es Dios tratando con cada uno de nosotros. Si es necesario, arrepintámonos y convirtámonos de todo corazón. Hagámoslo, porque el objetivo divino de manifestarse y de tratar con nosotros es bendecirnos. Él quiere que dejemos nuestra vana manera de vivir y que tengamos su bendición a través de su presencia. Necesitamos cambiar nuestra vida para siempre. Una vida que realmente, como dice aquí en 1 de Samuel capítulo 6 y dice verso 20, y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, Dios santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? O sea, hasta ellos mismos, porque los de Bet-Semes, dice que los hombres de ahí se atrevieron a ver dentro del arca, y dice la escritura que del pueblo de Israel, del pueblo de filisteos murieron 30,000. Mucha gente estaba muriendo de entre ellos, pero del pueblo de Israel murieron 50,070 hombres, 50,000 por haberse atrevido. O sea, la falta de respeto a lo santo, profanaron lo que no debían tocar. Entonces, dice también aquí en el verso número 21, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Y dice en el capítulo 7, verso 1, vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim de Bet-Semes, pasaron muchos días. ¿Saben cuánto tiempo? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años que ahí se quedó el arca. Ya no regresó a Silo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba también mostrando su desaprobación, su tristeza de la conducta de su pueblo. Entonces no demoremos para dar la importancia que Dios que tenemos que darle al Señor. Él es digno de ser temido, Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser adorado, Él es digno de que su pueblo sea fiel. Dios lo merece. Demos la bienvenida al arca en la condición que nos encontremos, sea como los de Gadara, sea como la Sirofenicia, sea como el centurión romano, su condición, ellos le dieron la bienvenida a aquel que representaba toda la gloria de Dios, y debido a haberse rendido sus vidas
recibieron todo el beneficio que trae la presencia del Señor. Demos la bienvenida a la presencia del Señor en nuestros corazones y dejemos que Él destruya los ídolos que hayan, que quite todo, cualquier ídolo, cualquier cosa incorrecta en el corazón, y humillémonos para que se haga su voluntad. Padre amado, nosotros también ponemos nuestro pescuezo, nuestro cuello, nuestra cerviz delante de tu presencia para que tú hagas tu preciosa voluntad en nuestras vidas. No queremos ser duros, no queremos ser indiferentes, queremos amar tu presencia, Señor, y demostrar con nuestros hechos que verdaderamente estamos arrepentidos de cualquier pecado, de cualquier falla, de cualquier ofensa que haya sido desagradable delante de tu presencia, porque lo que más nos importa es tener tu aprobación. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y te lo agradecemos, Señor, que cada uno de nosotros haya captado el mensaje, que cada uno de nosotros en este momento se haya rendido a esa gloria maravillosa. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y espero que lo que hemos transmitido pueda ser de bendición eterna para sus vidas. Amén.